Recordemos que el libro que podemos considerar la introducción más completa a la cultura de nuestro siglo es una novela, La montaña mágica de Thomas Mann. Se puede decir que del mundo cerrado del sanatorio alpino parten todos los hilos que los maitres a pensar del siglo retomarán. Todos los temas que aún hoy siguen alimentando las discusiones están allí, preanunciados y expuestos. Lo que toma forma en las grandes novelas del siglo XX es la idea de una enciclopedia abierta, objetivo que sin duda contradice el sustantivo enciclopedia, nacido etimológicamente de la pretensión de agotar el conocimiento del mundo encerrándolo en un círculo. Hoy ha dejado de ser concebible una totalidad que no sea potencial, conjetural, múltiple. A diferencia de la literatura medieval que tendía a obras capaces de expresar la integración del saber humano en un orden y una forma estable de cohesión como la Divina Comedia, donde convergen una multiforme riqueza lingüística y la aplicación de un pensamiento sistemático y unitario, los libros modernos que más amamos nacen de la confluencia y el choque de una multiplicidad de métodos interpretativos, modos de pensar, estilos de expresión. Aunque el diseño general haya sido minuciosamente planeado, lo que cuenta no es que se cierre en una figura armoniosa, sino la fuerza centrífuga que se libera. La pluralidad de lenguajes como garantía de una verdad no parcial. Así lo prueban los dos grandes autores de nuestro siglo que más se remiten a la Edad Media. Eliot y James Joyce, ambos cultores de Dante. Ambos con una gran conciencia teológica, aunque sea con intenciones diferentes. Eliot disuelve el diseño teológico en la levedad de la ironía y el vertiginoso encanto verbal. Joyce, que tiene toda la intención de construir una novela sistemática, enciclopédica e interpretable en varios niveles según la hermenéutica medieval, y traza cuadros de correspondencias de los capítulos de Ulises con las partes del cuerpo humano, las artes, los colores, los símbolos. Realiza sobre todo la enciclopedia de los estilos, capítulo por capítulo en Ulises o canalizando una multiplicidad polifónica en el tejido verbal de Finnegans Wake. Es hora de poner un poco de orden a las propuestas que he ido acumulando como ejemplos de multiplicidad. Tenemos el texto unitario que se desenvuelve como el discurso de una sola voz y que resulta ser interpretable en varios niveles. Aquí el récord de la inventiva y del tour de force correspondiente a Alfred Jarry con L'Amour Absolu, 1899. Una novela de 50 páginas que se puede leer como tres historias completamente distintas. Primero, la espera de un condenado a muerte en su celda la noche anterior a la ejecución. Segundo, el monólogo de un hombre que sufre de insomnio y que en él duerme vela sueña que está condenado a muerte. Tercero, la historia de Cristo. Tenemos el texto múltiple que sustituye la unicidad de un yo pensante por una multiplicidad de sujetos, de voces, de miradas sobre el mundo. Según ese modelo de Mijaíl Bakhtin, ha llamado dialógico o polifónico o carnavalesco, y cuyos antecedentes se encuentran en autores que van de Platón a Rabelais y a Dostoevsky. Tenemos la obra que, ansiosa por contener todo lo posible, no consigue darse una forma y dibujarse unos contornos y queda inconclusa por vocación constitucional, como hemos visto en Musil y en Gada. Tenemos la obra que corresponde en literatura a lo que en filosofía es el pensamiento no sistemático que procede por aforismos, por centelleos puntiformes y discontinuos. Y aquí ha llegado el momento de citar a un autor que nunca me cansó de leer, Paul Valéry. Hablo de su obra en prosa, hecha de ensayos de pocas páginas y de notas de pocas líneas en sus cahiers. Una filosofía debe ser portátil, ha dicho, pero también he buceado, busco y buscaré lo que llamo el fenómeno total, es decir, el todo de la conciencia, de las relaciones, de las condiciones, de las posibilidades, de las imposibilidades. Entre los valores que quisiera que se transmitiesen al próximo milenio figura sobre todo el de una literatura que haya hecho suyo el gusto por el orden mental y la exactitud, la inteligencia de la poesía y al mismo tiempo de la ciencia y de la filosofía, como la del Valéry, ensayista y prosista. Y si recuerdo al Valéry en un contexto en el que dominan los nombres de los novelistas, es también porque él, que no era novelista más aún, que gracias a un célebre frase,
pasaba por haber liquidado la narrativa tradicional. Era un crítico que sabía entender las novelas como nadie y definir su especificidad de novelas. Si tuviera que decir quién realizaba a la perfección en la narrativa el ideal estético de Valery en cuanto a exactitud de imaginación y de lenguaje, construyendo obras que responden a la rigurosa geometría del cristal y a la abstracción de un razonamiento deductivo, diría sin vacilar Jorge Luis Borges. Las razones de mi predilección por Borges no se detienen aquí. Trataré de enumerar las principales. Porque cada uno de sus textos contiene un modelo del universo o de un atributo del universo. Lo infinito, lo innumerable, el tiempo eterno o copresente o cíclico, porque son siempre textos contenidos en pocas páginas, con una ejemplar economía de expresión, porque a menudo sus cuentos adoptan la forma exterior de alguno de los géneros de la literatura popular, formas que un largo uso ha puesto a prueba convirtiéndolas en estructuras míticas. Por ejemplo, su vertiginoso ensayo sobre el tiempo, El jardín de senderos que se bifurcan. Se presenta como un cuento de espionaje que incluye un cuento lógico metafísico que incluye a su vez la descripción de una interminable novela china, todo concentrado en una docena de páginas. Las hipótesis que Borges enuncia en este cuento, cada una contenida y casi oculta en pocas líneas, son: una idea del tiempo puntual, casi un absoluto presente subjetivo. Reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora, siglos de siglos, y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa me pasa a mí. Después, una idea de tiempo determinado por la voluntad en la que el futuro se presenta irrevocable como el pasado, y por fin la idea central del cuento, un tiempo múltiple y ramificado en el que todo presente se bifurca en dos futuros de manera que forman una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esta idea de infinitos universos contemporáneos en la que todas las posibilidades han de realizarse en todas las combinaciones posibles no es una digresión del relato, sino la condición misma para que el protagonista se sienta autorizado a cumplir el delito absurdo y abominable que su misión de espía le impone. Seguro de que ocurre solo en uno de los universos, pero no en los otros, aún más que cometiendo el asesinato ahora y aquí, él y su víctima podrán reconocerse como amigos y hermanos en otros universos.